Alexa, ¿puedes quitármela? No, tranquilo. Ya se movió. Aquí no le pongo. Ya es fácil. Ya. Preparación y desinfección de la cavidad. Espera, cobertura por cuerno al piso. Grabado ácido, adhesión, resina constante, acabado pulido y sellado. Aislamiento absoluto total. Ahorita vamos a tocar un tema que abarca lo que es el preparo de sellantes, por ejemplo. Nosotros tenemos sellantes indicados en algunos casos en dientes que tienen una cara coronal con muchos surcos y fisuras prominentes. Específicamente en premolares y molares, incisivos y caninos están exentos de este tipo de tratamiento. Es un tratamiento preventivo. ¿Por qué nos importa la oclusión? Básicamente porque si es que usted no controla y lo deja alto, se le va a caer el sellante en más tiempo de vida y no va a cumplir su función. Entonces, cúspides estampadoras, cúspides de corte van a encajar en estas fosas y fisuras del diente antagonista. Pero cuando nosotros tenemos una fuerza oclusal excesiva, un sellante mal colocado se va a descomponer en su tiempo de vida. Existen dos tipos de materiales bien conocidos para colocar sellantes. Puede ser con ionómeros de vidrio, y puede ser con resina compuesta, y puede ser con ionómero de algunos tipos de ionómeros modificados. Características de cada uno de estos sellantes. El ionómero de vidrio, por ejemplo, es un sistema de sellante que libera flúor. No se emociona tanto porque libera flúor en las primeras 24 horas. Es un buen tratamiento preventivo para niños que tienen lesiones muy cariosas, una alta incidencia a caries. Los sellantes a base de resina, generalmente se utiliza una resina tipo flow. La resina tipo flow es una resina que recubre las fosas y fisuras y no permite que el compactamiento de alimentos vaya por presión a estas fosas y fisuras. Entonces, si es que se quedan retenidas en estas fosas prominentes, porque cada paciente tiene un diente con estas fosas y fisuras con su propia anatomía, hay unos pacientes que tienen unas fosas súper prominentes. Al compactar los alimentos se queda calcificado ahí. Es un espacio de nicho del Streptococcus mutans para alimentarse de esos restos alimenticios y producir ahí la caries. Por lo general, Mari, usted que ha visto más casos clínicos, las caries, ¿dónde se radican? Bueno, eso depende también muchísimo del paciente. Cuando el paciente come muchos alimentos azucarados como galletas, pastel, por lo general las caries comienzan en la cara oclusal. En la cara oclusal. ¿Por qué en la cara oclusal? Porque tienen esta configuración de los surcos que queda la retención del azúcar. Entonces, uno de los factores que necesita la caries para estar en su nicho es que sea altamente azucarado. Si es que tenemos a alguien que come estos chicles, estos adhesivos, son las que generan una mayor incidencia de caries. Pero eso van a ver un poquito más en lo que es cariología. ¿Qué les quiero decir con este tema? ¿Qué está pasando con este lector? Con este tema es que cuando usted va a colocar sellantes o resinas, en el caso de los sellantes, cuando está una oclusión alta que no le controlan, el sellante va a reducir su tiempo de vida. Un sellante de ionómero de vidrio puede modificarse un poco con la oclusión. Nosotros al colocar, ¿me quería preguntar algo? Entonces, a ver, déjenme ver. Algo creo que está pasando. Pero primero saber la tema de que aquí tenemos una lesión cariosa que no se colocaría un sellante, sino una resina. Nosotros tenemos tejido cariado y vamos a saber diferenciar cómo removerlo. El tejido cariado es aquel que se desprende al sondaje, cuchareta, explorador. Hola, cuchareta. Hoy en día ya está un poquito el de super explorador y se usa más la cuchareta por lo invasivo que es. Pero usted se va a dar cuenta de una lesión no cariosa, con una lesión cariosa cuando esta se desprende al raspar. Si es que usted está con una cavidad de esa magnitud y coloca un instrumental de estos y se ve negro el surco, se ve súper negro, pero está liso, es una lesión no cariosa. Es un
es dentina terciaria reparativa. Esa dentina terciaria estimula que la pulpa dentaria se retraiga y se proteja. ¿Entienden? Entonces es un mecanismo del sistema para prevenir que la caries comprometa el diente. A veces ni así, y la caries sí llega a la pulpa. Entonces ahí se ve un caso de pulpitis irreversible. Puede ser agudo o crónica. En este caso, ya después de un buen proceso de limpieza, ya tenemos la cavidad. ¿Qué vamos a colocar? Dependiendo del grado de la cavidad, podemos colocar o sellante o resina. En este caso, yo diría que resina, porque el sellante no tiene una estructura dimensional para soportarse a sí mismo. La resina sí. La resina se adhiere a las paredes. Entonces, ¿qué es lo que se pone? Primero se desinfecta la cavidad con clorexidina al 2% y después se coloca lo que sería el ácido ortofosfórico para condicionar a nivel del esmalte. Se coloca en el esmalte y en la dentina en diferentes tiempos. En el esmalte va a colocar a lo que es unos 15 segundos y en la dentina va a colocar en lo que corresponde a unos 10 segundos. ¿Cómo se coloca? Primero por esmalte, 5 segundos y de ahí colocas dentina y después lavas y secas el doble de tiempo, que da unos 30 segundos aproximadamente. Hidróxido de calcio es otro biomaterial con el que se puede colocar una restauración. Más se utiliza en restauraciones provisionales. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos con endodoncia, se puede hacer un sellamiento con hidróxido de calcio. Pero también sirve. Verán, la cobertura pulpar que les había mencionado antes, ¿cómo se dan cuenta de que ya metieron nitro y se pasaron? Cuando usted prepara la cavidad y ve un puntito rojo, una manchita roja. A veces el paciente, como está anestesiado porque estás trabajando sobre dentina cuando pasas el esmalte, no te va a manifestar dolor. Pero si tú ya ves el punto rojo, ya es una exposición pulpar. ¿Puedo curar la exposición pulpar sin endodoncia? No, tiene que ir a endodoncia. Una exposición pulpar de punto rojo, ya tienes que remitir al endodoncista. ¿Alguien me quiere decir algo? Haz este estirón. Y ya digo. Hidróxido de calcio, ¿no? Era que se ponía un poquito y se mandaba, por si acaso, se le decía venga en una semana para ver si es que les duele o no. Eso es protección pulpar indirecta. Hidróxido de calcio nos habían enseñado que era muy bueno para protección pulpar directa porque era sí, porque era antimicrobiano, quitaba el tejido necrosado. Hidróxido de calcio, pues. No, era antidióxido. Era el MTA. No, pero también nos habían enseñado El hidróxido de calcio. el hidróxido Químicamente puro. químicamente puro, pero el químicamente puro, bro. A ver, perdón. A ver. Cuando hay sangrado, ya hay lesión pulpar. Ahí ya no te sirve el hidróxido de calcio. No, pero Cuando hay solamente punto cuando rojo, apenas se puede ver el cuerno pulpar. Ahí sí puedes aplicar el hidróxido de calcio. Eso. Entonces eso genera la estimulación de dentina terciaria reparativa. Entonces, ¿qué pasa con las resinas, por ejemplo, después del grabado ácido, la restauración? Nosotros, si es que nos dejamos sin hacer un ajuste oclusal propiamente dicho, el paciente va a sentir alto. Un odontólogo puede decirle, usted tiene, después se acostumbra, pero no se va a acostumbrar. Y la resina no se va a desgastar o desprender como el ionómero de vidrio o como el sistema adhesivo. La resina le va a generar un dolor, puede causar una lesión en el nervio por el contacto del impacto. Entonces, para eso sí tenemos que respetar los puntos de contacto, como con papel de articular y la lámina de celuloide. Entonces, a considerar. Ácido clorhídrico. Existen diferentes tipos de grabados. Es un grabado ortofosfórico sobre la condición del diente, pero es otro tipo de grabado para la condición de una corona. Es un ácido de color rojo. No me acuerdo la concentración realmente. Ya les voy a averiguar para la próxima clase. Ahora me acuerdo más.
Entonces, el silano es para la confección de una corona, por ejemplo. Nos permite darle esta consistencia al sistema adhesivo que se esparce. El silano es un líquido que le quita esta propiedad de la tensión superficial que tiene el material. ¿Qué es la tensión superficial? Esta característica que tiene una gota de agua de sostenerse a sí mismo. Con el silano se disgrega y nos permite espaciar el material. En coronas dentarias, cuando usted tiene un contacto prematuro de una corona metal porcelana, por ejemplo, como estas que están aquí, se va a romper la porcelana si es que hay contactos prematuros. Y se va a ver oclusalmente que tiene ese desgaste. A nivel de metal, no se va a desgastar el metal. Va a desgastar el diente No necesariamente, Eduardo. A veces puede generar un trauma en la ATM, a veces puede generar una inflamación del periodonto, como un problema rehabilitado, si es que no corregimos la oclusión. Nos va a comprometer el tejido pulpar o el tejido periodontal. Entonces, chicos de endoperio, anoten eso. Quiero que lo digan. A ver. Una corona dental unitaria que no ha sido realizado un ajuste oclusal apropiado, si es una metal porcelana, se va a desgastar la porcelana hasta que llegue al metal. Y si es que llega al metal y todavía está con contacto prematuro, va a alterar los tejidos periodontales y el conducto enérgico. Entonces puede tener una lesión endoperio o perioento generando la rizosis, por ejemplo. El sistema de resinas tiene otro tipo de resistencias a nivel de megapascales. Cuando nosotros colocamos una resina, vamos a tener algún tipo de tratamiento de acabado, de pulido. Se le puede pulir con algunos materiales, entre los discos Soflex, la pasta de desgaste, que es una pasta abrasiva, y también Permacil, me parece que se llama, un sistema adhesivo que le da un sistema de abrillantado. ¿Cómo? ¿Le conoces? La abrigantada. Diamond se llama esa, ¿no? Entonces, chicos, ¿cuál es el problema y cuál es la gran diferencia entre una resina compuesta y una resina fluida para sellantes? La resina fluida, si es que está en sobremordida, en una oclusión, le va a durar un menor tiempo de vida. No le va a alterar tanto a nivel de articulación temporomandibular. A nivel de resina, sí te va a alterar. No vas a romper. Con suerte vas a tener para que, si es que tuviste un mal sistema adhesivo, la resina se te desprenda. Pero eso es en el mejor de los casos, porque la resina no se va a comportar de esa manera. Y por esa razón, tú vas a tener que hacer el ajuste oclusal, o si no, dolor postoperatorio pasado las 24 horas, inflamación del nervio pulpar. La inflamación aguda se puede remover solamente con ajuste oclusal. El paciente llega a la consulta con dolor, usted hace ajuste oclusal y el paciente se va haciéndolo o se va aliviándose. Te ve inflamado el nervio, pero ya remueves el factor mecánico y el nervio empieza a posicionarse mejor. Creo que está ahí la clase de hoy. ¿Tienen preguntas hasta ahí? Entonces, profe, ahí se hace lo que usted nos había dicho, ¿no? Chip de Lucía, desprogramar. A ver, el chip de Lucía es para desprogramar más que nada dolores articulares. Entonces, si tú tienes un problema de dolor articular, con el chip de Lucía vas a desprogramar. En estos casos, Eduardo, es cuando un paciente te llega a la consulta con una lesión cariosa. ¿Tú qué es lo que vas a hacer? Vas a colocarle la resina. Entonces, ¿qué es lo que te estoy explicando? Si es que tú no restauras bien y dejas un contacto alto, va a generar este tipo de lesión. Una lesión a nivel endodóntico, aguda, que quiere decir que es reversible, y que solamente removiendo mecánicamente la resina
resina con ajuste oclusal, vas a quitar el problema. Si es que le mandas no al día un control, sino a la semana, y el paciente estuvo así una semana, puede haber un compromiso culpable. Entonces, esas son las consideraciones en operatorio dental. ¿Recuerdan qué es lo que va a pasar si es que es un sellante que tiene un contacto prematuro? Se va a desgastar el sellante principalmente. Va a perder su tiempo de vida. No necesariamente hay garantía de que se vaya a desprender, pero la resina que se coloca para el sellante es una resina tipo fluida. El ionómero que se coloca en el sellante se aplica por digitopresión y un aislante como la vaselina. Entonces se va a escurrir a través de todas las canaletas de los surcos y fisuras. Pero sí, el sellante tiene un tiempo de vida y el tiempo de vida se va a reducir al aplicar este tipo de presiones. Y en coronas, que también corresponde a la Se come la corona. En el caso de coronas metal porcelana, se come la corona. Y yo, por desgraciado, puedo preguntarte, ¿y en coronas de circonio? ¿Y Como usted diría qué me va el a decir? protagonista. El agonista, pero no obligatoriamente. No solo el antagonista, María. La pregunta era capciosa. Sino el mismo diente. El diente El preparado va a recibir ese estrés. El muñón, ¿verdad? Ajá. Y eso le puede fracturar al muñón porque es mucho más frágil. Sí podría fracturar el muñón. Un contacto prematuro en el área. Y la corona ya después está floja. Y retiras la corona. Y se sale con todo el muñón. Se puede salir con una parte de la estructura dental. Entonces así es importante aplicar los conceptos de oclusión en otras disciplinas como lo que es operatorio dental. Inlay, onlay y overlay son tipos de restauraciones que no llegan a ser una corona. Eso les van a dar en operatorio dental. Estas restauraciones son a base de resina, por ejemplo. Entonces, con lo que yo les acabo de mencionar, ¿cómo creen que se va a comportar la resina? En un inlay, onlay y overlay. ¿En una idea? Sí, por lo general este tipo de resina está preparado con un poco de cerámica. Viene cerámica. Y por supuesto tiene que tener un buen contacto, una buena oclusión, porque si no se van a fracturar y se van a salir las incrustaciones. Un inlay y un onlay más que nada dependen del compromiso de las paredes. Pero sí se pueden hacer a base de resina animal. Y como son a base de resina estos tipos de restauraciones, no se van a desprender. Una oclusión con un inlay que está sobreexpuesto va a alterar no solo a ese diente, sino al antagonista. Va a generar recesión gingival del antagonista. Entonces, cuando usted tiene un trauma oclusal en operatorio dental, puede producir lesión del nervio, recesión gingival del antagonista y del diente propio, y en el caso de coronas, fractura del muñón o del preparo. ¿Sí? Eso, mis chicos, eso es todo por ahora. El día de mañana, los que tienen clase conmigo, traigan por favor el articulador. ¿Qué más les pedí? ¿Se acuerdan? Cera, mechero y encendedor. Y modelos de yeso. La godiva, creo que la godiva es la cera esa de color rosado, ¿verdad? No, es una barra de color verde. Sí, es una barra. También Tipo venden cerámica. café, pero les recomiendo la verde para manejar. ¿La conoce, Maya? ¿La conoce? Eso no es como una cera pegajosa. No. No. La godiva es una Es como un barra tubo. Es para hacer sensible. prótesis. Es como un tubo de cera, de cerámica. Es un tubo de color verde. Entonces, ¿Cuántos vamos a usar, Pablo? una. ¿Ah? Ajá, pueden compartir con estas. Ah. Necesito que aprendan a utilizar su mechero, fuego y su modelo de yeso superior. ¿Ok? ¿Tiene que ser los modelos de uno o puede ser otro modelo? Prefiero que sean ustedes mismos. Superior. A ver, en sí, ¿qué será? Por ahora sí, pero sí vamos a trabajar con inferior. Ajá, si pueden, tómense el superior e inferior y vayan vaciando. Se tiene que vaciar. Porque vamos a trabajar con superior e inferior. Y de su boca, ¿ok? Yo lo tengo. Ay,
Es que no solo Choco decoration.